Buenas noches, señoras y señores. Saludos desde Badajoz, España. Bueno, el tema que nos incumbe hoy es el pródromo de algo que claramente sí que nos aterra. De alguna manera podemos concebirlo como una oportunidad para manejar de una manera sencilla, mínimamente invasiva y predecible una anomalía, una enfermedad, una inflamación provocada también por bacterias, donde va a haber factores irritantes que pueden de algún modo predisponer o increpar en la resolución de la propia patología y donde, por lo tanto, habrá que poner especial cautela. Ahora bien, la mucositis tiene una alta prevalencia. Es una patología que clásicamente se ha denotado como reversible, es decir, si hay sangrado, ahora veremos la definición de la propia patología, pero bueno, si hay sangrado, si hay un incremento en la profundidad de sondaje, pero no hay pérdida de hueso progresiva, aparentemente se debe de englobar en la definición de mucositis, al igual que su homónimo alrededor de dientes, con la gingivitis. Sin embargo, aparentemente, y a pesar de que estudios clásicos revelaran que la mucositis puede ser fácilmente reversible, es decir, que se pueda pasar de un estado inflamatorio a un estado de salud, la evidencia nueva que voy a mostrar hoy avala que no es una patología tan fácil de ser tratada o que quizá tenga una alta recurrencia o que quizá va a haber algunos escenarios en los cuales sí que nos debamos de preocupar porque demuestren mayor inflamación o demuestren pérdida de hueso, pero provocada por esa remodelación fisiológica durante el establecimiento de lo que hasta hace muy poquito conocíamos como el ancho biológico y que por lo tanto al haber exposición de la superficie del implante, pues eso favorezca que haya una contaminación y posteriormente una recontaminación, ¿no? Pero va a haber muchas situaciones en las cuales esa pérdida de hueso no exista o sea muy pequeña y esa inflamación pues se pueda revertir de una manera muy sencilla. Por ello, lo que os voy a dictar no solamente es la evidencia actual, lo que avala la ciencia basada en la evidencia, sino también cuáles son los protocolos que de una manera rudimentaria podemos emplear en nuestra clínica para garantizar que estos métodos de prevención secundaria son efectivos y que por lo tanto la perimplantitis no llega, que ya sabéis que tiene mucho más difícil a tratamiento. Todo esto, para vuestra información, está englobado en una serie de códigos denominado abordaje 360 que propuso esa Mejía conjuntamente conmigo para que os ayude de nuevo no a digerir esta información, sino a que vosotros la podáis aplicar en vuestra práctica diaria con el propósito de prevenir y de aumentar la efectividad en este tipo de tratamientos que tenemos que asumir el día a día, ¿no? Escenarios en los cuales, de acuerdo a mi filosofía de tratamiento, siempre voy a optar por buscar los medios que menos interfieran con la calidad de vida del paciente, por lo tanto, optimizando métodos de mínima invasión, pero por supuesto anticipando de que para que haya salud y para que haya predictibilidad será necesario pues que haya hueso alrededor de los implantes, que haya tejido blando, que el componente protético sea acorde para que pueda ejercer el clínico una adecuada monitorización y el paciente una correcta control de placa. Situaciones en las cuales si pacientes denotan no ser buenos candidatos para portar implantes con una prótesis fija, implante soportada, quizá poder optar a estrategias mucho más sencillas, ¿no? Donde de nuevo hay que educar previamente al paciente, pero donde la posibilidad de ser completamente exitoso a largo plazo quizá no sea con un carácter tan optimista como podría ser un paciente con un buen control de placa alrededor de dientes y para ello, pues yo siempre opto por opciones, de nuevo, que puedan simplificar el tratamiento, que minimicen el número de intervenciones y de nuevo que faciliten al paciente a obtener esa higiene y ese control de placa adecuado para evitar complicaciones biológicas. Y eso lo puedo aplicar a prótesis implanto retenida, a prótesis implanto soportada, incluso en la zona estética, donde el manejo de este tipo de situaciones puede resultar un tanto engorroso, puede demandar de unas habilidades y una serie de instrumentos específicos, y donde mi misión como educador es hacer la implantología mucho más accesible al público desde un punto de vista realista. Y no me refiero al público, a clínicos, que estoy convencido de que la gran mayoría de vosotros habéis desarrollado
unas capacidades y unas habilidades que sean muy competentes como para afrontar este tipo de escenario, pero sí para el paciente que cada vez es más apático a la terapia de implantes porque quizá ya eh, hayan tenido implantes dentales y hayan fracasado, o hayan tenido un primo que los implantes por cualquier motivo hayan tenido algún tipo de complicaciones. Este tipo de complicaciones ocurren y por lo tanto hay que tratar de ofrecerle a nuestros pacientes estrategias sencillas en el contexto de seguridad, predictibilidad y que no ocurran este tipo de escenarios, ¿no? Este tipo de complicaciones que ya sabéis que vienen provocadas principalmente por una serie de bacterias anaerobias, bacterias malas que conviven con la ausencia de oxígeno y que una vez que se han depositado bien de manera crónica en la conexión entre el implante y el pilar protético, provocando una microfiltración y que ese nicho pues de alguna manera provoque que las bacterias entren y salgan y generen un infiltrado inflamatorio o de una manera mucho más avanzada cuando ya se estabiliza en la superficie del implante, pues pueda ya dar lugar a mucositis o perimplantitis. Es cierto que, bueno, pues con motivos de tratamiento sí que podemos mirar a las patologías periodontales, ¿no? Como una referencia para saber qué es lo que aproximadamente hay que hacer. Por ejemplo, de manera arbitraria, para el tratamiento de la mucositis hemos venido utilizando, pues, instrumentación submarginal, instrumentación mecánica, al igual que lo hemos hecho en las patologías periodontales. Sin embargo, bien es cierto que la perimplantitis difiere de la periodontitis y que la mucositis difiere menos de la gingivitis que la periodontitis de la perimplantitis, pero también tiene algunos elementos de diferencia. Por ejemplo, ahí se me viene a la cabeza la gingivitis. Normalmente, de acuerdo a los estudios clásicos publicados en los años 70, suele revertir a los 21 días. Es decir, hay mucositis, se trata con ultrasonido, con una cureta, y a los 21 días pues suele haber ausencia de sangrado, reducción muy notable de la profundidad de sondaje. Sin embargo, en la mucositis, aparentemente los estudios clásicos indican 6 semanas, 42 días, para que haya un establecimiento de salud perimplantaria. Pero ahora veréis como los estudios más modernos, muchos de ellos de nuestro grupo de investigación, han demostrado que quizá no tenga tan alta predictibilidad. La perimplantitis ya sabéis que es la consecuencia de no haber tratado efectivamente la mucositis. Es decir, todas las perimplantitis han pasado previamente por un estado de mucositis. Ahora bien, no todas las mucositis van a progresar a perimplantitis, tratadas o no tratadas. Y no sabemos cuáles son los elementos que dictan que haya perimplantitis cuando hay un escenario de mucositis, o dicho de otro modo, no sabemos identificar de ese 80% de mucositis que existen, es decir, 8 de cada 10 implantes pueden sangrar, cuáles son los elementos que van a dictar que haya perimplantitis. Sí que es cierto que tenemos información muy factible en factores predisponentes y protectores, muchos de ellos, yo me atrevería a decir, liderados por investigadores españoles, donde pues se indaga en estos factores que puedan de alguna manera predisponer un mayor riesgo a las patologías periimplantarias, especialmente a perimplantitis. Pero a lo que yo trato de indagar es que no sabemos cuáles son los cambios sistémicos relacionados con el huésped, hormonales, que puedan provocar que un escenario de mucositis, que se haya mantenido así durante 4 o 5 visitas yendo al dentista, pues en un momento determinado hay una pérdida de hueso abrupta. Pero claro, todas las mucositis tienen cierta exposición a finalmente padecer perimplantitis, que ya sabéis que estaríamos hablando de una pérdida de hueso progresiva, más allá de la remodelación de ese grosor o de esa anchura del tejido conectivo, de la altura del tejido conectivo, y lo que hasta hace muy poquito entendíamos como la remodelación que existe después de cargar de implante debido al establecimiento del ancho biológico, y que por lo tanto, cuando no hay esa pérdida de hueso progresiva, pero sí que hay sangrado profuso y sí que hay inflamación e incluso aumento de la profundidad de sondaje, pues podemos tener un escenario de mucositis periimplantaria. Y cuando me refiero al sangrado profuso, me refiero al sangrado evidente, no a un único punto de sangrado, porque quizá estos puntos de sangrado, cuando ocurren alrededor de implante, lo que nos estén dictando es que ha habido un incremento o un aumento en la fuerza de sondaje que ha provocado que en la penetración de la sonda haya habido algún tipo de daño, haya habido algún tipo
ruptura en el tejido conectivo y que eso esté manifestando sangrado. Pero, de nuevo, el objetivo de entender bien la mucositis es poder aplicarlo al entendimiento de que hay otra oportunidad para prevenir la perimplantitis, la cual tiene un pronóstico mucho más desfavorable. Y ya sabéis que por esa pérdida de hueso progresiva que ocurre o a nivel transversal a más de 3 milímetros, que puede fortalecer el hecho de un peor pronóstico, pues en ese tipo de situaciones el tratamiento suele ser mucho más adverso. Y la profundidad de sondaje ciertamente es otro parámetro que hay que controlar, ¿eh? Alrededor de dientes, a partir de 4 milímetros hablamos de patología periodontal, alrededor de implantes debido a la orientación circunferencial o paralela del eje longitudinal de los implantes, pues tomaríamos como referencia, como umbral 6 milímetros, ¿eh? Sin embargo, en mucositis, si hay sangrado, a pesar de que no haya esos 6 milímetros, ya estaríamos hablando de un proceso inflamatorio compatible con la definición de mucositis, ¿eh? Y otro elemento que se ha sometido a intenso debate es si sondar o no sondar los implantes, ¿no? Porque claro, había la hipótesis de que sondando los implantes se trasladaban las bacterias malas a sitios con salud periimplantaria o periodontal, o que además se podía dañar el tejido periimplantario. Y es cierto que se daña de alguna manera, hay una ruptura en el tejido conectivo, pero vuelve a haber una adhesión aproximadamente a los 4 días, de acuerdo a estudios clásicos publicados en la literatura científica, y que además va a haber algunos especialistas, como por ejemplo los periodoncistas, que vamos a manifestar una tendencia a sondar aproximadamente 2-3 veces con más fuerza de lo recomendado, que suelen ser 0,2 newton centímetros, para evitar falsos positivos. En otras palabras, que sangre sin tener patología, ¿eh? Ese sangrado lo que está reflejando es un daño del tejido blando, y ese daño, por supuesto, está manifestando sangrado que puede llevar de manera equívoca a un diagnóstico erróneo, como por ejemplo esta situación, ¿no? ¿Vosotros creéis que estos implantes, después de haberlos sondado, el hecho de reflejar un punto de sangrado deba de definirse como mucositis? Por supuesto que no. Es por ello que, especialmente cuando hablamos de mucositis perimplantaria y queremos diferenciarlo de salud, tiene mucho sentido no entenderlo como un carácter dicotómico, sino por el contrario, caracterizarlo de acuerdo a la cantidad de sangre que pueda haber. Por ejemplo, en esta clasificación de Monbelli, grado 2 significaba que había un sangrado en varios sitios o alrededor de la línea del sulco. Sin embargo, cuando llegaba a la zona interproximal, ese sangrado que ocurre normalmente inmediatamente después de la introducción de la sonda, pues solía estar mucho más relacionado con escenarios de mayor avance, incluso pudiendo llegar a escenarios de perimplantitis, que rara vez va a ser un escenario en el cual ese sangrado se deba únicamente al trauma provocado durante el sondaje. Y también en las patologías perimplantarias puede haber algunos perfiles de riesgo que enmascaren la presencia de inflamación, como puede ser el ejemplo de los fumadores, observar la cantidad de pérdida de hueso que existe. Aquí tendríamos un escenario de perimplantitis y no de mucositis, pero si no está sangrando en esta perimplantitis, muy probablemente tampoco lo hiciera en mucositis. Entonces, hay que ser cauteloso a la hora de entender la exactitud diagnóstica de todos estos parámetros. Son sensibles, son específicos, hay cierto grado de exactitud, pero posiblemente sean menor que el de sus homónimos alrededor de dientes, ¿eh? Y ante una duda en la cual no se pueda sondar bien, en la cual sea un paciente que, debido al hecho de que de que sea fumador y por lo tanto el efecto de la nicotina de generar microangiogénesis, es decir, un estrechamiento del diámetro de los vasos sanguíneos, pues todo ello finalmente pueda propiciar un diagnóstico incorrecto. Ante eso, tomar radiografías en 2 dimensiones para poder entender mucho mejor si estamos ante un escenario de salud o enfermedad, y si es un escenario de enfermedad, poder discernir si es un caso de mucositis o de perimplantitis. Y hay otro parámetro también interesante, que generalmente se va a dar en perimplantitis, que es la supuración. Hay un aforismo latino que dice ibi pus ubi evacua, donde hay pus,
generalmente busca su evacuación, ¿no? Entonces, cuando hay supuración, especialmente ante la palpación, normalmente son escenarios en donde ya hay una pérdida de hueso progresiva. Cuando pueda haber escenarios en los cuales haya supuración o exudado y haya un diagnóstico compatible de mucositis, suele ser cuando hay impactación de comida, tiene una reacción aguda. De lo contrario, es muy plausible pensar que sea exudado, que es un líquido mucho más transparente y no tan blanquecino, que está reflejando una infección no tan avanzada, sino probablemente mucho más incipiente. Y para diferenciar escenarios de perimplantitis o de mucositis, cuando ya hay pues inflamación más que notable, habrá que tomar radiografías. Las radiografías en 2 dimensiones nos van a informar sobre todo de la cantidad de pérdida de hueso, con una estimación aproximadamente de 1 milímetro, pero no tanto de la configuración del defecto, lo cual quizá sea mucho más pertinente a desglosar en el próximo webinar con Sanejía. También va a haber otras situaciones asociadas o no a mucositis, como puede ser este tipo de discencia, es decir, una migración apical del margen mucoso provocado o bien porque el implante esté muy vestibularizado, porque el fenotipo sea muy fino o porque el diámetro del implante sea muy grueso, que ha resultado en esa anomalía. Demanda de tratamiento, pues solamente aquellos, como por ejemplo este, donde haya algún tipo de demanda estética y donde el operador no solamente tenga que aplicar métodos para el manejo desde el punto de vista periodontal, sino también posiblemente apoyándose en estrategias prostodónticas para poder mimetizar mucho mejor los resultados y ofrecer al paciente, pues con esa demanda estética, un resultado satisfactorio. Pero cuando ya estamos tratando la mucositis periimplantaria, pues aquí hay que enfocarse en métodos como hemos utilizado durante muchos años con aeropulidores para posteriormente poder reflejar esa resolución de la patología, métodos también como ultrasonidos, donde el propósito de nuevo es eliminar la placa y generalmente resuelven de una manera bastante favorable. Sin embargo, va a haber escenarios en mucositis donde no reviertan de una manera tan sencilla, donde quizá además se asocian con estos escenarios donde hay una mucositis, porque no hay una pérdida de hueso de más de 3 milímetros evaluado en una perspectiva transversal, pero sí hay pérdida de hueso, y donde hay pérdida de hueso hay adhesión del biofilm bacteriano a las características topográficas del implante, especialmente si tiene una rugosidad moderada. Por ello, ante este tipo de situaciones, hemos desarrollado un protocolo utilizando el láser de diodo de Goodpecker, donde además de utilizar aeropulidores, otros métodos mecánicos, lo complementa ya que tiene una habilidad, tiene la capacidad para decontaminar el tejido blando. Sabemos además que las bacterias periodopatógenas y bacterias patógenas asociadas a la periimplantitis y a la mucositis periimplantaria tienen la capacidad de liberar una serie de agentes bacterianos que van a penetrar también el tejido blando. Por lo tanto, puede tener sentido eliminar el tejido de granulación. Y porque además, al final de todo esto, si nuestro objetivo es crear una nueva adhesión o una nueva unión entre el tejido conectivo neoformado y el pilar protético o incluso la superficie del implante, lo que vamos a desear es que haya cierto grado de coagulación, que ese tejido, que esa sangre que coagula en la proximidad del implante, una vez que se ha decontaminado tanto el implante como el componente protético, pues se pueda encontrar con mucha mayor afinidad, familiaridad, para que haya una unión del tejido conectivo hacia esa zona, favoreciendo por lo tanto el sellado y de alguna manera atenuando esa tendencia que pueden tener las bacterias a migrar apicalmente y de nuevo contaminar la superficie del implante. Y que por lo tanto, ante ese tipo de escenarios, recurra a la patología favoreciendo la aparición en una segunda instancia de perimplantitis. Y esto se va a emplear en aquellos casos recurrentes o en aquellos casos en los cuales hay claramente una situación en la cual, a pesar de que no pueda ser diagnosticado como periimplantitis como tal, pero hay una alta susceptibilidad que viene predispuesta por fenómenos a sitio específico, por características a sitio específico, como por ejemplo en esta situación, donde además de retocar la prótesis para evitar que irrite, probablemente la conexión no sea la más favorable para
revertir esta situación. Por ello, además de utilizar aeropolidores, pues utilizamos el láser a nivel intrasurcular para que haya una resolución completa y, por lo tanto, para que haya salud perimplantaria que favorezca estos resultados a largo plazo. Es importante destacar, como ya he realizado en varias ocasiones, que la mucositis perimplantaria y la perimplantitis generalmente viene propiciada o viene atribuida en parte a factores que predisponen a acúmulo de placa o que predisponen además la irritación del tejido blando. Entre estos factores irritantes, por supuesto, la importancia que tienen los elementos protéticos. Fijaros cuál es la prevalencia de la mucositis. Generalmente suele ser más alta a nivel de paciente, lo cual nos está indicando que es una patología, al igual que la perimplantitis, a sitio específico. Y que en este tipo de situaciones a sitio específico hay algunos implantes con mayor vulnerabilidad que otros. Cuando entendemos que hay vulnerabilidad de algunos implantes a tener patología, entendemos que hay factores específicos de cada sitio que pueden estar relacionados con el tejido blando, con el tejido duro, con la posición de implantes o con el componente protético, que van a facilitar que haya patología y que, de nuevo, esa prevención secundaria sea mucho menos efectiva. Con respecto a los tejidos blandos, yo creo que este artículo demuestra muy bien cuál es el entendimiento actual que tenemos con respecto a las características del tejido blando para que favorezcan salud perimplantaria, en lo cual habría que destacar que, hombre, más allá de las características histológicas que aportan la queratina, los queratinocitos en ese tercer estrato conocido como estrato granuloso para la formación del estrato córneo y que por lo tanto eso genere mejor firmeza, sellado, adhesión del tejido blando al componente protético para evitar la migración apical de estas bacterias y que puedan provocar esa reacción inflamatoria mediada por citoquinas proinflamatorias. Hay que destacar que cuando esas características mecánicas no están presentes, van a incrementar el acúmulo de placa, la inflamación, por lo tanto la mucositis perimplantaria y además la incomodidad por parte del paciente al cepillado y que al final eso pues se vaya cronificando y que cada vez haya más placa y que cada vez hay unas condiciones mucho peores. Os comentaba al principio que la mucositis perimplantaria clásicamente se ha entendido que se podía revertir, sin embargo, evidencia mucho más emergente ha demostrado que no es así. En este estudio publicado por mi amiga Mia Rakic, donde yo tuve la grandísima fortuna de colaborar con su grupo de la Universidad de Belgrado, entendíamos que aproximadamente solamente un tercio de las mucositis revierten a los 6 meses, lo cual no quiere decir que no se curen, pero probablemente se curan, pero revierten. Y claro, ante esta incógnita, planteamos otro estudio en la Universidad Internacional de Cataluña, en este caso liderado por mi amigo, el doctor Gonzalo Blasi, un cirujano, un investigador excelente, como muchos de vosotros, por supuesto, conoceréis, donde lo que entendemos es que probablemente no revierten tanto porque estos estudios que se han realizado más frecuentemente son realizados en implantes con superficies rugosas y claro, la superficie rugosa es mucho más atractiva para la placa y hay un elemento que puede favorecer no solamente la prevención primaria, es decir, que nunca ocurra mucositis, sino que además esa mucositis revierta de una manera más efectiva para que no ocurra perimplantitis. Y esta, evidentemente, es la mucosa queratinizada. Por ello, cuando tenéis situaciones en las cuales vais a tener que colocar implantes o ya tenéis implantes colocados y no hay mucosa queratinizada, habrá que pensar en estrategias para aumentarla. Si es con motivos de prevención primaria, es decir, si tenéis la oportunidad de colocar implantes para poder favorecer los resultados a corto y a largo plazo, mi primera sugerencia es mirar la cantidad de mucosa queratinizada que haya en la zona crestal, porque entiendo que en la zona vestibular no hay, y si hay aproximadamente 5 milímetros, desplazar 3 milímetros que queden incluidos en el colgajo vestibular. Mirar que hay gran atrofia existe en esta zona, donde no hay ningún inconveniente en realizar un injerto libre en una segunda fase. Pero si podemos minimizar esa intervención y realizarlo en una única fase
favoreciendo de manera equitativa los resultados, pues ¿por qué no? Entonces se entiende que el implante hay que colocarlo en la posición tridimensionalmente adecuada, que para aumentar esa tabla ósea fina habrá que, por lo tanto, realizar un procedimiento de aumento de contorno con hueso autólogo, con hueso de lenta reabsorción, con una membrana para que se formen estos distintos compartimentos y además para que aporte mayor soporte a la zona vestibular y observar cómo en ese colgajo vestibular se han mantenido esos 3 milímetros que se reposicionan inmediatamente en el pilar de cicatrización o en caso de prótesis múltiple en el pilar definitivo para que todo ello pues ayude a mantener la salud perimplantaria, preveniendo primariamente la perimplantitis y donde ha ocurrido esa opción de optimizar las características en la fase de colocación de implantes y sobre todo en una fase en la cual no ha incrementado la morbilidad asociada a una segunda zona donante, como podría ser con un injerto libre del paladar, a través simplemente de un diseño de incisión. Sin embargo, cuando entendemos que o no hay mucosa queratinizada o ya están colocados los implantes, pues se me ocurre una intervención, pero en dos fases distintas. Si se va a colocar los implantes y inicialmente hay un vestíbulo profundo de más de 4 milímetros desde el fornix hasta el margen mucoso, mi sugerencia es realizar el injerto libre en la segunda fase, cuando ya se ha colocado el pilar o cuando ya se ha colocado una prótesis provisional. Esa va a ser la intervención, por supuesto, cuando ya existan los implantes colocados y haya mucositis o haya que realizarlo por otro motivo. Sin embargo, cuando hay un vestíbulo muy superficial, es decir, esa típica situación en la mandíbula posterior donde hay en la zona del primer molar o segundo premolar hay un colapso completo de la línea mucogingival, donde no hay mucosa queratinizada en la zona crestal y donde además existe ese vestíbulo tan superficial con ausencia de mucosa queratinizada, quizá lo interesante ante la dificultad de desplazar apicalmente ese colgajo vestibular debido a la adhesión de las fibras del músculo buccinador muy en la zona coronal, posiblemente sea interesante realizarlo previo incluso a la colocación de implantes dentales. Como ya os decía, ese tipo de escenarios en los cuales esté ya el implante colocado, independientemente de la presencia o no de vestíbulo profundo, solamente va a existir la opción de colocar este tipo de injertos en la zona vestibular, por supuesto. En aquellos escenarios en los cuales el vestíbulo sea mucho más profundo, va a dar resultados mucho más satisfactorios y como podéis ver aquí, ayuda a revertir esa mucositis perimplantaria asociada no solamente a una prótesis inadecuada, sino además a unas características del tejido blando que no están favoreciendo el control de placa, la comodidad por parte del paciente y sobre todo el sellado del lecho perimplantario. Fijaros cómo este tipo de injertos para el tratamiento de la mucositis perimplantaria en esos escenarios recurrentes con carencia de mucosa queratinizada, además sufre una serie de cambios dimensionales, pero el injerto se debe de colocar en un lecho vascularizado y no con el propósito de cubrir esas recesiones que puedan llegar a existir y observar cómo este tipo de injertos se deben de nuevo de colocar en situaciones en las cuales pues haya un vestíbulo, haya un periósteo que quede expuesto. Ese periósteo va a ser el que va a aportar los nutrientes, el oxígeno, las células para que existe la anastomosis, es decir, la unión celular y vascular del injerto y que todo ello pueda dar lugar finalmente pues a la adaptación del propio injerto y sobre todo a salud perimplantaria. Y no solamente eso, eso al final va a venir condicionada por una mejoría de la comodidad por parte del paciente. Fijaros, a los 3, a los 5 años, como no solamente lo que se está destacando en este tipo de escenarios es la estabilidad de este injerto, el sellado, la salud, sino además la higiene, cómo estos pacientes ya vienen con un control de placa mucho más efectivo. Y algo interesante que destacar con respecto al comportamiento de este tipo de injertos. Y es que normalmente van a colapsar mucho más en zonas en las cuales inicialmente exista un vestíbulo mucho más superficial donde la línea mucogingival se oriente y se adhiera o se localice en una zona mucho más cristal, mucho más coronal, porque de nuevo son las fibras del músculo buccinador las que una vez que están
posicionadas en esa zona, que comúnmente se va a dar, además de un vestíbulo superficial, en una mandíbula muy atrófica, normalmente este tipo de escenarios, va a colapsar este tipo de injertos mucho más en una dirección apicocoronal, ¿eh? Por ello, no nos debemos de frustrar. Esto no es una contracción, es un colapso que existe en la línea bucogingival, donde de ahí parte mi recomendación de que cuando haya un vestíbulo muy superficial, si ya están colocados los implantes y además hay inflamación, etcétera, quizás no merece la pena colocar este tipo de injertos, ¿eh? Y que por el contrario, si hay un vestíbulo muy superficial y no se han colocado aún los injertos, colocar en la zona en la zona coronal para después poder desplazarlo hacia vestibular y que con todo ello se favorezca el aumento de la mucosa queratinizada y por supuesto de la satisfacción por parte del paciente. Va a haber situaciones en las cuales hay pérdida de hueso. Esto no es perimplantitis, esto es una mucositis, porque este paciente ha acudido constantemente a mi consulta después de que lo colocaran estos implantes. No ha habido pérdida de hueso progresiva, esto es una pérdida de hueso que ocurrió fisiológicamente durante la colocación de los implantes y que ahora mi recomendación, por supuesto, para evitar como medida de prevención secundaria es, ya que hay que elevar un colgajo a espesor completo en esa zona crestal y a espesor parcial en la zona vestibular para mantener expuesto el periósteo y por lo tanto poder anclar estos injertos libres, pues el pulir la superficie, eso es lo que conocemos como implantoplastia. Las fresas que utilizamos actualmente son unas fresas de carburo de tungsteno, ¿eh? Y ello, la evidencia ha demostrado que cuando hay una superficie pulida va a interactuar mucho mejor con este tipo de injertos libres para favorecer el aumento de mucosa queratinizada, ¿eh? Y aquí tenéis el kit que desarrollamos conjuntamente con Sanegía para el tratamiento de la periimplantitis, donde se contienen estas fresas y donde estas fresas lo que se pueden utilizar también es en la prevención primaria y secundaria de la periimplantitis en esos casos en los cuales haya habido una remodelación excesiva y por algún motivo haya que acceder para evitar que, por lo tanto, ese biofilm bacteriano tenga la facilidad de adherirse a una superficie rugosa, ¿vale? Esas fresas de carburo de tungsteno se utilizan con una turbina y después vais a encontrar varios fresas, como puede ser Arkansas, varios siliconas, para utilizar en contraángulo. Las otras cepillos de níquel titanio son generalmente para el tratamiento de la periimplantitis, del cual hablaré en el próximo webinar. Y ahora también hay otro elemento que hay que contemplar para la prevención de la periimplantitis, para la prevención secundaria o para el tratamiento de la mucositis. Y es que toda esta ola de pensamiento de que había que tener un grosor excepcional en la zona crestal cuando se colocan implantes dentales para prevenir esa pérdida de hueso fisiológica tiene parte verídico, pero a largo plazo puede deteriorar los resultados. De hecho, por ejemplo, si se colocan implantes tissue level, que ya sabéis que son aquellos que tienen una parte rugosa y una parte pulida, y se colocan muy profundos, eso lo que va a crear es lo que se conoce como un túnel mucoso. En otras palabras, no se está respetando ese ancho biológico y se va a inflamar constantemente. Por ello, la mucositis no revierte de una manera tan efectiva en ese tipo de situaciones. Hay que contemplarlo. Y de hecho, a largo plazo, tener un grosor excesivo de más de 3 milímetros puede dar lugar a un incremento en la probabilidad de que haya periimplantitis. Claro, si hay un mayor grosor, hay cualquier tipo de evento como mucositis donde se provoca un alargamiento del surco periimplantario y que por ello las bacterias puedan migrar mucho más fácil hacia un contexto cercano al hueso, pues va a ser mucho más difícil para el operador, para el higienista o incluso para respuesta propia inmune del paciente a eliminar ese residuo. Se va a cronificar y va probablemente a desembocar en periimplantitis. Ojo, porque esto no tiene nada que ver con otro tipo de escenarios como estos, ¿no? En los cuales si tenemos alguna concavidad de los tejidos blandos, podemos optar por manejar estos tejidos para aumentar el contorno a través de injertos de tejido conectivo y que finalmente pues ello ayude al mantenimiento del nivel del nivel óseo-radiográfico y del nivel de la mucosa. Pero estamos hablando por motivos cosméticos y, por supuesto, no por motivos funcionales ante este tipo de situaciones. Y cuando hablamos de nuevo de mucositis, también podemos encontrar situaciones donde no sea únicamente contemplable el aumento de la mucosa queratinizada. Quizá sea no tanto la característica de que haya mucosa queratinizada o no, sino el propio fenotipo fino el que esté favoreciendo
una inflamación constante que se engloba dentro del contexto de mucositis, pero que por supuesto incrementa la probabilidad para que haya una perimplantitis y aquí exposición de la superficie rugosa. Y ante este tipo de situaciones habrá que cambiar el fenotipo. Si la ausencia de la mucosa queratinizada no es el problema y es la anchura del fenotipo, habrá que aumentarlo, habrá que engrosarlo con este tipo de injertos de tejido conectivo para controlar la patología perimplantaria. Y el manejo de la zona donante se puede utilizar en pacientes pues, con dientes, pacientes edentados, con férulas de 1, de 2 milímetros de grosor o de lo contrario, de una manera mucho más rudimentaria, de un modo quizá mucho más espontáneo y con una efectividad equitativa en términos de morbilidad, en términos de sangrado, en términos de satisfacción por parte del paciente y de cicatrización, como puede ser periacril. El uso de cianocrilato en mi centro lo utilizamos constantemente para cualquier herida abierta y sobre todo mucho más aplicable ante este tipo de escenarios donde, como podéis observar, ayuda a una cicatrización no engorrosa, no dolorosa por parte del paciente, que todo ello facilite la satisfacción, ¿no? Y que no sea algo exclusivo de algunos el hecho de tener que realizar este tipo de injertos, puesto que están a la orden del día y ayudan a prevenir este tipo de complicaciones biológicas. Hay otro elemento muy importante para la prevención y es el conocimiento de que o bien implantes muy vestibularizados, o bien implantes colocados en una tabla muy finita, o bien implantes muy anchos, que no mantengan un mínimo de aproximadamente 1,5 milímetros en la zona vestibular, van a estar mucho más asociados a la aparición de perimplantitis. Este conocimiento, por supuesto, es muy interesante de conocer, puesto que la susceptibilidad va a estar especialmente incrementada en aquellos casos en los cuales los implantes, por estos tres escenarios, puedan no respetar la tabla vestibular, ello provoque un proceso fisiológico de pérdida de la misma, conocida como necrosis avascular, necrosis isquémica, que en aquellos casos en los cuales no haya un adecuado sellado, especialmente en los tejidos blandos, pueda favorecer la contaminación de la superficie del implante, que finalmente todo ello desemboque en perimplantitis. Por ello, podría explicarse por qué la mucositis y la perimplantitis siguen un patrón a sitio específico, porque hay algunos implantes que tienen mayor predisposición a padecer de estas complicaciones biológicas y otros que, por el contrario, se ven más protegidos, ¿no? Y ante situaciones como esta, donde hay una tabla fina, con un motivo de prevención primaria de la propia patología, puede estar indicado el aumento de contorno. La técnica más documentada en implantología, con mayor longevidad, más de 35 años, y donde además se puede utilizar una serie de biomateriales, tanto la utilización de membranas reabsorbibles para que permitan la formación de estos distintos compartimentos y sobre todo para aportar mayor sujeción, mayor estabilidad al coágulo y por lo tanto al biomaterial, y que todo ello finalmente en escenarios en los cuales pues durante la colocación haya distancias, haya fenestración, se pueda recrear esa tabla vestibular para que se prevenga de complicaciones estéticas y complicaciones biológicas. Situaciones en las cuales, si de nuevo el fenotipo no va a favorecer la salud perimplantaria, no solamente consiste en aumentar el hueso siempre y cuando esté dentro de la tabla ósea alveolar, es decir, siempre y cuando tenga picos óseos adyacentes que ayuden en la formación del coágulo para que favorezca el aporte de oxígeno, de nutrientes y de células osteoprogenitoras, y que con un motivo de cambio de fenotipo de tejido blando se pueda aumentar a través de la utilización de este tipo de injertos de tejido conectivo, que todo ello finalmente favorezca los resultados y que también ayuden a prevenir de complicaciones biológicas. O en zonas incluso funcionales donde para tratar de emerger esa emergencia protética de la zona facial, de la zona vestibular y esa incoherencia en anchura de la tabla ósea, no solamente consista en aumentar el hueso para compensar esa tabla ósea fina, sino también poder utilizar este tipo de injertos de tejido conectivo para mejorar la higiene del paciente al mismo tiempo que, por supuesto, se armoniza
la mucosa periimplantaria. Pero ojo, hay evidencia reciente, de nuevo, de un grupo español, la Universidad de Santiago de Compostela, liderado por mi amigo Tony Liñares y Juan Blanco, donde se ha demostrado que este tipo de injertos de tejido conectivo no ayudan a aumentar la banda de mucosa queratinizada. Por lo tanto, estas dos aplicaciones, como yo bien he mostrado, son para aumentar o para cambiar el fenotipo en términos de grosor. Pero dado que tener una banda de mucosa queratinizada, un vestíbulo profundo, que además esa banda de mucosa queratinizada se ha demostrado extensamente en la literatura, también en reuniones de consenso, en revisiones sistemáticas, es fundamental que existan en cohesión para que haya prevención primaria y secundaria de la periimplantitis, habrá que buscar la manera de aumentarla. Y por ello, bien exista mucositis como elemento de prevención secundaria o bien no exista ningún tipo de complicación biológica y que por lo tanto se aplique como método de prevención primaria, este tipo de injertos libres en esas situaciones en las cuales ya existe patología van a ayudar a mejorar el fenotipo y por lo tanto a controlarla. En el caso de la mucositis o en ese tipo de situaciones en los cuales hay que comenzar desde cero a poderla manejar, a poderla prevenir primariamente y donde va a ser mucho más destacable su uso en esos escenarios en los cuales, como estoy ejemplificando en este caso, se tengan que ver sometidos a un aumento óseo avanzado que demande de una gran liberación del colgajo y donde se pueda anticipar que finalmente en el contexto de la colocación de implantes o finalmente de la realización de esta regeneración va a haber un vestíbulo superficial, no va a haber suficiente mucosa queratinizada en la zona crestal para desplazar hacia la zona vestibular y que por lo tanto se tengan que someter a un aumento de la banda de mucosa queratinizada para cambiar el fenotipo a través de estos injertos epitelizados que favorezcan la salud periimplantaria a largo plazo. Con ello, queridas y queridos, mi objetivo ha sido el mostraros que la periimplantitis es altamente prevalente, que no nos debemos de asustar, porque en base a esta alta prevalencia, 8 de cada 10 pacientes, no tendría sentido que los estuviéramos viendo constantemente. Que todos estos pacientes debemos de cerciorarnos de alarmarlos en su justa medida para que acudan a la terapia de soporte periimplantaria, que deben de acudir como mínimo cada 5 o 6 meses. Y que en esos escenarios en los cuales, después de haber modificado esos elementos locales, entre ellos, muy destacable, los tejidos blandos y el componente protético que puede irritar o favorecer el acúmulo de placa y por lo tanto que con todo ello pueda evocar esa respuesta inflamatoria, si aún así existe esa reacción, esa inflamación persistente que recurre de manera constante y que además podemos entenderla dentro de una periimplantitis temprana, la utilización, además de aeropolidores, además de métodos mecánicos del láser de diodo, ha demostrado unos resultados muy favorables con plausibilidad biológica para revertirlo de una manera mucho más efectiva y, por lo tanto, prevenir secundariamente la periimplantitis.